La casa de la casamentera Ágata se alzaba en aquella parte de la ciudad donde las calles estrechas se extendían desde la plaza de San Marcos como grietas en un espejo viejo. Bastien caminaba despacio, procurando no ensuciar las botas nuevas en el barro. Las lluvias de los últimos días habían convertido el empedrado en una mezcla de estiércol y piedra rota. Sobre su cabeza se secaba la ropa tendida entre las casas en cuerdas, y las gotas caían sobre sus hombros dejando manchas oscuras en el terciopelo azul oscuro del jubón. Se detuvo ante una puerta con una placa de cobre en la que estaba grabado Ágata Morelli, arreglo de matrimonios y alianzas comerciales. Se quedó allí, contemplando su reflejo en el cobre bruñido. 30 años, el rostro aún sin arrugas, pero ya con ese sello que deja la vida de un bastardo de noble linaje. La costumbre de mantener la espalda recta y la mirada ligeramente por encima del interlocutor, como si constantemente tuviera que demostrar su derecho a existir. Levantó la mano para llamar, pero la puerta se abrió antes. Señor Bastien. Una mujer vestida de negro con cuello alto lo recorrió con mirada evaluadora. Llega usted un cuarto de hora tarde. Es un mal hábito para un hombre que busca esposa. Señora Ágata. Bastien se quitó el sombrero de ala ancha e hizo una reverencia. Me he retrasado porque estaba eligiendo con qué jubón causarle mejor impresión. Yo no soy la novia, señor. No necesita impresionarme. Pase. Entró en un pasillo estrecho que olía a cera y hierbas secas. Ágata caminaba delante. Sus faldas susurraban sobre el suelo de piedra. No era joven, unos 50 años, quizá más, pero se comportaba como si los años fueran sus aliados y no sus enemigos. El cabello gris recogido bajo una cofia oscura. Al cuello una cadena pesada con un sello. Las manos, manos fuertes y trabajadoras de una mujer que sabe no solo aconsejar, sino también actuar. Pasaron a una pequeña sala de estar. Aquí olía a tinta y papel viejo. Las paredes estaban cubiertas de grabados, escudos de armas de familias nobles de la ciudad, entrelazados entre sí en combinaciones caprichosas. Sobre la mesa había rollos sellados con lacre y varios libros encuadernados en cuero. Siéntese. Ágata señaló una silla de respaldo alto. Y explíqueme sin rodeos por qué un hombre de su posición ha decidido de repente que necesita esposa. ¿Y por qué precisamente ahora, cuando la temporada de carnaval ya está en pleno apogeo? Bastien se sentó, colocando el sombrero sobre las rodillas. Los dedos se dirigieron solos hacia las plumas del ala, un hábito que no podía vencer cuando estaba nervioso. Probablemente habrá oído hablar de mi hermano, comenzó, procurando que su voz sonara firme. El conde Alberto, el hijo legítimo de nuestro padre, heredero del título y las tierras. He oído hablar de él. Ágata sirvió vino en 2 copas y acercó una hacia él. Joven, sano, rico. Se casó hace poco con la hija del duque de Ferrara, una excelente alianza. Exactamente. Bastien tomó la copa, pero no bebió. Ese matrimonio ha traído a nuestro linaje nuevas conexiones y nuevas obligaciones. Alberto está ahora involucrado en la política del duque. Necesita aliados, dinero, influencia. Y se acordó de mí. El hermano ilegítimo a quien el padre dejó una pequeña propiedad y suficiente oro para vivir sin trabajar. Ágata bebió un sorbo de vino y entornó los ojos. Pero no lo suficiente para tener peso en la corte. Está usted bien informada. Es mi trabajo, señor. Bastien finalmente bebió. El vino era áspero, con un regusto amargo. Alberto me hizo una propuesta que no pude rechazar, sintiendo cómo las palabras salían pesadamente, como si estuviera levantando piedras. Pagará mis deudas, me asegurará un puesto en el consejo de la ciudad y me reconocerá como miembro de la familia. Pero a cambio debo casarme con alguien que traiga beneficio a nuestro linaje. Dinero, conexiones o al menos reputación. Y hacerlo antes de que termine la temporada de carnaval. Antes de que termine la temporada. Ágata repitió y sonrió con ironía. Eso le da aproximadamente 2 meses. Su hermano o tiene mucha prisa o quiere ver cómo se debate en una situación imposible. Posiblemente ambas cosas. Ágata se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se veía el tejado de la casa vecina y un pedazo de cielo cubierto de nubes grises. Dígame con sinceridad, señor Bastien, hablaba sin volverse. ¿Para qué necesita esto? ¿Un puesto en el consejo? ¿El reconocimiento de su hermano?
Tiene casa, tiene medios. Podría vivir tranquilo sin meterse en este juego sucio. Bastien guardó silencio. Miraba sus manos, fuertes, bronceadas, con una cicatriz en la muñeca derecha que le había quedado de una pelea infantil con Alberto. Entonces se pelearon por quién montaría primero el caballo de su padre. Alberto ganó porque era legítimo, porque tenía derecho. Y Bastien se quedó de pie en el barro de las caballerizas, apretando la muñeca sangrante y odiando al mundo entero. Porque toda mi vida he sido el que se queda al margen, dijo en voz baja. El bastardo, el ilegítimo, aquel de quien se habla en voz baja. Estoy cansado de eso. Quiero tener un nombre que no haga que la gente aparte la mirada. Ágata se volvió. En sus ojos había algo parecido a la comprensión, pero sin compasión. Un objetivo noble. Regresó a la mesa y sacó uno de los pergaminos. Pero el camino hacia él pasa por el matrimonio. Y el matrimonio es una transacción, señor, especialmente para alguien como usted. No puede ofrecer un título, no puede ofrecer una reputación intachable. Todo lo que tiene es su conexión con su hermano, algo de oro, y hay que reconocerlo, un aspecto agradable. Gracias por el cumplido. No es un cumplido, es un hecho. El aspecto también es una mercancía en el mercado matrimonial, pero insuficiente para atraer a un partido verdaderamente ventajoso. Ágata desplegó el pergamino y Bastien vio una lista de nombres escritos con letra menuda. He elaborado una lista de posibles candidatas. No son tantas como me gustaría. Bastien se levantó y se acercó. Los nombres flotaban ante sus ojos. Reconocí algunos, otros le eran desconocidos. Dona Lucía Veronese, viuda de un comerciante de telas. Ágata deslizaba el dedo por las líneas. Rica, ambiciosa, quiere entrar en los círculos nobiliarios. Necesita un marido con título, o al menos con un atisbo de él. Usted encaja. El inconveniente, está negociando con varios candidatos simultáneamente. ¿Suena esperanzador? No interrumpa. Dona Isabela di Montefiore, hija de un caballero empobrecido, educada, refinada, romántica. Su padre debe dinero a media ciudad. Necesita un marido que salde las deudas de la familia. Usted vuelve a encajar. ¿Y el inconveniente? El inconveniente es que pagará no por una esposa, sino por un nombre que ya no vale nada. Bastien resopló. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, un bastardo, compraría el nombre legítimo de un linaje empobrecido. Continúe. Ágata prosiguió. La sobrina del barón Santelli. Esta es una opción inesperada. El barón es un hombre influyente, conexiones en la corte, dinero. Si está dispuesto a casar a su sobrina con usted, significa que necesita algo de su hermano. Política. Siempre política, señor. El inconveniente, se convertirá en un peón en el juego de otro. Ya soy un peón en el juego de mi hermano. Entonces será un peón por partida doble. Ágata dejó el pergamino y se sirvió más vino. Hay dos opciones más, y por primera vez apareció cansancio en su voz. Una muchacha de una compañía artística, hermosa, ingeniosa, libre, pero una relación con ella arruinaría su reputación definitivamente. ¿Y la segunda? La segunda es un enigma. En los últimos bailes de máscaras ha aparecido una mujer enmascarada que no baila con nadie ni habla con nadie. Nadie sabe quién es. Pero corren rumores de que busca marido, rico, noble y dispuesto a condiciones no convencionales. ¿No convencionales? Nadie sabe cuáles exactamente, porque desaparece sin revelar su rostro. Bastien volvió a la mesa y se sentó. La cabeza le daba vueltas con los nombres, condiciones, inconvenientes y ventajas. Se sentía como en un mercado donde él mismo había sido puesto a la venta. ¿Cuánto cobra por su servicio, señora Ágata? 10% de la dote, si el matrimonio se celebra, y 50 florines por adelantado por organizar los encuentros. Justo. Bastien sacó su bolsa y depositó las monedas sobre la mesa. Tintinearon quedamente, como una última esperanza. Acepto. Ágata recogió las monedas y las guardó en el cajón del escritorio. Entonces comenzamos, señor Bastien. Lo miró con la misma sonrisa evaluadora. Prepárese para una temporada interesante. Bailará, sonreirá, dirá cumplidos y regateará. Mentirá sobre sus sentimientos y fingirá que no le duele.
Y al final, si tiene suerte, obtendrá una esposa que lo tolerará exactamente en la medida en que le convenga. Siempre anima así a sus clientes. Digo la verdad, en mi oficio es una rareza, así que valórelo. Bastien se levantó y se puso el sombrero. ¿Cuándo es el primer encuentro? Pasado mañana. Dona Lucía Veronese lo recibirá en su casa a las 3 de la tarde. Vístase bien, pero no de forma llamativa. Sea cortés, pero no servil. Y recuerde, ella lo considera una mercancía, así que no se sorprenda si le pide que muestre los dientes. Espero que sea una broma. A medias. Bastien llegó hasta la puerta, pero en el umbral se volvió. Dígame, señora Ágata, ¿usted misma cree en el matrimonio por amor? Ágata levantó la cabeza de los papeles que ya había comenzado a ordenar. Creo en los contratos, señor. El amor es un lujo que solo pueden permitirse los muy ricos o los muy estúpidos. Y usted no es ni lo uno ni lo otro. Bastien sonrió con ironía. Es agradable oírlo. Salió a la calle. La lluvia había pasado, pero el cielo permanecía gris. A lo lejos sonaban campanas, el oficio vespertino en la catedral. Bastien caminaba por el empedrado, sorteando charcos, y pensaba que en 2 meses podría convertirse en el marido de una mujer cuyo nombre aún ni siquiera conocía. O seguir siendo lo que siempre había sido, un bastardo que permanece al margen mientras el mundo pasa de largo. Metió las manos en los bolsillos y aceleró el paso. Adelante le esperaba la casa, vacía y silenciosa, donde nadie lo aguardaba. Y pasado mañana, dona Lucia, la rica viuda que lo examinaría como a una compra. La temporada de máscaras había comenzado. La casa de dona Lucia se alzaba a orillas del canal, allí donde el agua reflejaba no solo el cielo, sino también el oro. Bastien veía ese oro desde lejos. Resplandecía en las rejas de los balcones, en el marco de la puerta principal, en la veleta con forma de barco. La casa era nueva, de 3 plantas, construida con piedra clara que traían de las canteras del norte. A su lado se levantaban las casas de las viejas familias patricias, ennegrecidas por el tiempo, con restos de escudos sobre las entradas, ahora medio borrados. Y la casa de dona Lucia relucía como una moneda nueva. Bastien se detuvo ante la puerta y se pasó la mano por el jubón. Terciopelo verde oscuro, sin bordados, pero con buenos botones de plata. Ágata le había ordenado vestir con modestia. Así lo había hecho, aunque se sentía como un pariente pobre que venía a pedir limosna. La puerta la abrió un criado de librea. Casaca escarlata con galones dorados, medias blancas, zapatos lustrados. Miró a Bastien de arriba abajo, como evaluando si era lo bastante bueno para aquella casa. «¿Señor Bastien?», preguntó con un ligero desdén en la voz. «Sí, dona Lucía me espera». «Pase. Dona recibe en el jardín de invierno». Bastien entró en el vestíbulo. Aquí olía agua de rosas y cera cara. El suelo estaba revestido de mármol, negro y blanco, en patrón de ajedrez. En las paredes colgaban cuadros con marcos dorados, retratos, paisajes, escenas bíblicas. Todo nuevo, todo caro, todo comprado, no heredado. El criado lo condujo por un largo pasillo, luego escaleras arriba por una escalinata con barandillas talladas. En el segundo piso había aún más cuadros, aún más dorados. Bastien caminaba pensando en cuánto dinero hacía falta para vivir así, y en que ese dinero le había llegado a dona Lucía del comercio de telas, seda, terciopelo, brocado. Su difunto marido había sido uno de los comerciantes más ricos de la ciudad, y tras su muerte, todo había pasado a ella. El jardín de invierno resultó ser una gran sala con altos ventanales que daban al canal. Aquí hacía calor. En un rincón había una chimenea de azulejos en la que ardían leños. Por las paredes trepaban plantas en macetas de barro, hiedra, romero, algunas flores que Bastien no conocía. Olía a tierra y humedad. Dona Lucía estaba sentada en un sillón junto a la ventana. Cosía algo. Una tela blanca reposaba sobre su regazo. La aguja centelleaba en sus manos. Cuando Bastien entró, levantó la cabeza y sonrió. «Señor Bastien». Dejó la costura a un lado y se puso en pie. Qué amable por su parte venir. Bastien hizo una reverencia. Dona Lucía era una mujer de unos 40 años, quizá algo más. Hermosa en otro tiempo. Ahora era corpulenta, con doble papada, pero aún atractiva. Cabello oscuro, recogido bajo una cofia.
el cuello adornado con perlas, grandes, uniformes, caras. Vestido de terciopelo burdeos, en la cintura un cinturón dorado. Parecía una mujer que conocía su valor y el valor de todo cuanto la rodeaba. «Dona Lucía, gracias por acceder a recibirme», dijo Bastien, esforzándose porque su voz sonara segura. «Siéntese, señor», señaló el sillón frente a ella. «¿Té? ¿O vino?» «Vino, si me lo permite». Ella dio una palmada y apareció el mismo criado con una bandeja. 2 copas, una garrafa de vino, rojo, espeso. El criado sirvió, dejó la bandeja sobre la mesita y desapareció. Dona Lucía tomó su copa y bebió un sorbo sin apartar los ojos de Bastien. «Señora Ágata me ha contado mucho sobre usted, hermano conde, contactos en la corte, educación, buenos modales. Pero no me dijo por qué un hombre de su posición ha decidido de pronto casarse. Y precisamente ahora». Bastien bebió un sorbo de vino. Era algo dulzón, con regusto a especias. «Cada uno tiene sus razones, dona. Yo tengo la necesidad de afianzar mi posición en la sociedad. Usted, según entiendo, también tiene sus propios objetivos». Ella sonrió con ironía. «Directo, eso me gusta. Sí, tengo objetivos. Quiero que mis hijos, tengo 3 de mi primer matrimonio, tengan acceso a una sociedad que mira a los comerciantes como gente de segunda clase. Necesito un marido con título, o al menos con un atisbo de él. Soy un bastardo, dona, no tengo título. Pero su hermano es conde, y usted lleva su nombre, aunque sea extraoficialmente. Eso ya es algo». Bastien dejó la copa sobre la mesita. Empezaba a comprender hacia dónde iba la conversación. «¿Qué espera exactamente del matrimonio, dona Lucía?» Ella se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal pasaba una góndola, negra, adornada con tallas, con un gondolero en camisa a rayas. «Quiero que me acepten», dijo sin volverse. «Que las puertas de las casas patricias se abran ante mí. Que mis hijas se casen no con comerciantes, sino con nobles. Que mi hijo pueda ocupar un puesto en el consejo. Para eso necesito un marido que me traiga un nombre. ¿Y qué obtengo yo a cambio?» Ella se volvió. «Dinero, señor. Mucho dinero. Pagaré sus deudas. Le aseguraré unos ingresos que le permitirán vivir como está acostumbrado. No tendrá que depender de su hermano». Suena atractivo, pero hay condiciones. Dona Lucía volvió al sillón y se sentó. «Espero que aparezca conmigo en todos los eventos importantes. Bailes, recepciones, mascaradas. Me presentará como su esposa. Me presentará a la gente adecuada. Y vivirá en esta casa». «¿Aquí?» «Sí. No tengo intención de mudarme a su pequeña finca. Esta casa es mi fortaleza y no pienso abandonarla». Bastien guardó silencio. Se imaginó viviendo aquí, en esta casa llena de oro y cosas nuevas, viviendo junto a una mujer que lo miraba como a una compra. «Dona Lucía», dijo con cautela, «¿qué espera de mí como marido? Me refiero a las relaciones personales». Ella se echó a reír, alto, sin pudor. «Señor, soy viuda. Tengo 43 años. He enterrado a un marido y dado a luz a 3 hijos. Las relaciones personales ya no me interesan. Necesito un socio de negocios. Usted será mi rostro en sociedad y yo seré su bolsillo. Todo honesto». Bastien se puso de pie. Sentía como algo pesado ascendía en su pecho. No ira, sino algo peor. Humillación. «Permítame pensarlo, dona». «Por supuesto». Ella también se levantó. «Pero no demasiado tiempo. Tengo otros candidatos». «¿Otros?» «Señor Bastien, no pensaría que es el único, ¿verdad?» En su voz apareció algo parecido a la compasión. «Soy una mujer sensata. Llevo negociaciones con varios hombres simultáneamente. Uno es el hijo menor de un varón, otro un marqués empobrecido. El tercero es usted. Alguno de ustedes aceptará mis condiciones, y será un trato justo». Bastien asintió lentamente. «Comprendo. La señora Ágata dijo que es usted un hombre inteligente. Espero que comprenda que esta es una propuesta ventajosa». Lo acompañó hasta la puerta del jardín de invierno. Un criado ya esperaba en el corredor para escoltarlo abajo. Bastien descendía por la escalera y sentía cómo con cada peldaño se volvía más fácil respirar. La casa lo oprimía con su oro, su lujo, su descarnada compraventa. En la puerta se volvió. Dona Lucía estaba arriba, junto a la barandilla, mirándolo. «Señor Bastien», lo llamó. «Piénselo bien.
En nuestro mundo el matrimonio siempre es un trato. Yo simplemente ofrezco un precio honesto. Él no respondió. Salió a la calle, donde ya comenzaba a oscurecer. El canal estaba tranquilo. El agua reflejaba las primeras luces en las ventanas. En algún lugar a lo lejos cantaban. Marineros ebrios regresaban de los barcos. Bastien caminaba junto al canal y los pensamientos se enredaban en su cabeza. Dinero, posición, libertad de su hermano. Todo eso estaba aquí, en la casa de Dona Lucía, en su propuesta. ¿Pero a qué precio? Convertirse en un adorno, un rostro que ella mostraría en sociedad, un esposo en los papeles, pero no en esencia. Se detuvo junto a un puente y miró el agua. Abajo flotaba basura, astillas, hojas, algo más. La corriente arrastraba todo aquello lejos, hacia el mar. Al día siguiente llegó una carta de la señora Ágata. Reconoció su letra aún en el sobre. Letras amplias, escritas rápidamente, de manera práctica. Bastien abrió la carta y leyó. Señor Bastien, Dona Lucía me ha enviado una nota. Dice que usted causó buena impresión, pero pareció indeciso. Le da 3 días para reflexionar. Después de eso elegirá uno de los 3 candidatos y firmará el contrato. Pero debo decirle algo más. Dona Lucía no es la única opción. Si siente que este trato no es para usted, tenemos otras candidatas. Mañana puedo organizar un encuentro con Dona Isabela di Montefiore. Ella es completamente diferente. Piénselo. Y hágamelo saber. Ágata Morelli. Bastien dobló la carta y la dejó sobre la mesa. 3 días. 3 días para decidir si estaba dispuesto a vender su nombre, su rostro, su vida por dinero y posición. Se acercó a la ventana. Abajo, en la calle, caminaba una mujer con una cesta. Una simple ciudadana, con vestido gris, con un pañuelo en la cabeza. Caminaba lentamente, cansada, pero libre. Nadie la compraba, nadie regateaba por ella. Bastien la envidiaba. Por la noche escribió una respuesta a Ágata. Organiza el encuentro con Dona Isabela. A Dona Lucía transmítale mi rechazo. Selló la carta y se la dio al criado. Luego se sentó junto a la chimenea y miró largo rato el fuego. Había rechazado el dinero, la seguridad, la solución simple, pero había conservado algo que no podía nombrar. Quizás dignidad, quizás simplemente la ilusión de que todavía era un hombre, y no una mercancía en el mercado. A la mañana siguiente llegó una nueva respuesta de Ágata, breve como siempre. Mañana al mediodía, jardín del monasterio de Santa Clara. Dona Isabela lo espera. Vístase románticamente. Le gusta la poesía. Bastien sonrió con ironía. Románticamente. Después de Dona Lucía, aquello sonaba casi a burla. Pero iría. Porque la temporada de máscaras continuaba, y él todavía buscaba esposa. El convento de Santa Clara se alzaba en las afueras de la ciudad, allí donde las calles se ensanchaban y las casas escaseaban. Bastien iba a pie. El día era claro, el primero verdaderamente soleado en las últimas semanas, y deseaba estirar las piernas, respirar aire sin olor a agua de canal ni humo. Se había vestido como Ágata le había indicado, románticamente, jubón de terciopelo azul oscuro con bordados plateados en el cuello, camisa blanca con puños de encaje, capa corta, espada al costado, ligera, de gala, no aquella pesada con la que recorría las calles nocturnas. En la cabeza, sombrero con pluma. Se sentía un poco ridículo, como un actor interpretando el papel de caballero enamorado en una representación callejera. Las puertas del convento estaban abiertas. Tras ellas se divisaba un patio empedrado y más allá un jardín. Bastien pasó junto a la portera, una monja anciana que dormitaba en un banco junto al muro, y entró en el jardín. Aquí reinaba el silencio. El jardín conventual no se parecía a los jardines urbanos de los ricos. Ningún dorado, ninguna estatua, ninguna fuente. Solo senderos de grava, arriates con hierbas, romero, lavanda, salvia. Algunos manzanos viejos bajo los cuales crecía la hierba. En el centro, un pequeño estanque de agua limpia en el que nadaban peces dorados. Olía a tierra, a flores y a algo más, a paz quizá. Dona Isabela estaba sentada en un banco de piedra bajo un manzano. Junto a ella, una mujer mayor vestida de gris, acompañante o dueña. Isabela leía un libro, un pequeño tomo encuadernado en cuero. Cuando Bastien se acercó, ella alzó la cabeza y sonrió. Él se detuvo y por un instante olvidó para qué había venido. Dona Isabela era joven, unos 20 años, no más. Rostro pálido, delgado, de pómulos altos y grandes ojos oscuros. Cabello castaño,
recogido bajo una cofia sencilla, sin adornos. El vestido también sencillo, gris azulado, de lana, sin encajes, sin bordados. Al cuello una pequeña cruz de plata en una cadena. Ninguna riqueza, ningún brillo. Solo limpieza, modestia y algo más que Bastien no podía nombrar de inmediato. Dignidad, tal vez, o serenidad. «¿Señor Bastien?», preguntó ella en voz baja. Él recordó sus modales e hizo una reverencia. «Dona Isabela, os agradezco que hayáis accedido a recibirme». «Por favor, sentaos», indicó el banco junto a ella. Bastien se sentó, dejando entre ambos una distancia prudente. La acompañante permanecía inmóvil como una estatua, mirando hacia algún punto indeterminado. «¿Estabais leyendo?». Bastien señaló con la cabeza el libro en sus manos. «Sí, Petrarca, sonetos». Le mostró la cubierta. «¿Conocéis su poesía?». «La he leído», admitió Bastien. «Hace tiempo, en mi juventud». Bendito sea el día, el mes, el año, la estación, el tiempo, la hora, el punto, el bello país, el lugar donde fui herido por dos bellos ojos que me han atado. Citó de memoria, y su voz era suave, melodiosa. «Hermoso, ¿verdad?». «Hermoso», asintió él, pero triste. Petrarca amó a Laura toda su vida, y ella nunca le correspondió. Quizá en eso resida la belleza. Isabela cerró el libro y lo dejó sobre su regazo. El amor que permanece amor, incluso si no es correspondido, es más puro que todo lo demás. Bastien la miró con mayor atención. En sus palabras no había coquetería, no había juego. Hablaba en serio, como si realmente creyera en lo que decía. «Sois romántica, dona Isabela. ¿Y vos no, señor Bastien?». «Yo no estoy seguro. Creía que sí, pero estos últimos días me han hecho dudar». Ella inclinó la cabeza observándolo. «La señora Ágata me ha contado vuestra situación», dijo en voz baja, «que necesitáis casaros antes de que termine la temporada. Que vuestro hermano os ha puesto esa condición. ¿Y qué pensáis al respecto?». «Pienso que es triste. Casarse no por amor, sino por necesidad. Pero también comprendo que el mundo está hecho así, y no os juzgo». Bastien sonrió. Por primera vez en muchos días, sonrió con sinceridad. «Gracias. Es grato escuchar eso». Permanecieron en silencio. En algún lugar del jardín cantaba un pájaro, con trinos alegres y jubilosos. El viento susurraba entre las hojas del manzano, y las sombras caían sobre la hierba. «Tal vez demos un paseo», propuso Isabela. «Hay una hermosa alameda tras el estanque». Se levantaron. La acompañante lo siguió a una distancia respetuosa, lo bastante lejos para no oír la conversación, pero lo bastante cerca para guardar las apariencias. La alameda era estrecha, bordeada de boj recortado. A los lados crecían rosales, aún sin florecer, solo con los primeros capullos. Isabela caminaba despacio, con las manos sobre la falda para no rozar los arbustos. «Habladme de vos, señor Bastien», pidió. «No de lo que está escrito en los papeles de la casamentera, sino de lo que es importante para vos». Bastien reflexionó. Nadie le había preguntado así antes. «Yo, toda mi vida he intentado demostrar que tengo derecho a existir», dijo lentamente. «Ser bastardo significa ser el recordatorio del pecado ajeno. Mi madre era criada en la casa de mi padre. Él no la amaba, pero tomó lo que quiso. Y luego la envió lejos con un atillo de dinero y un niño en brazos. Habéis sufrido». Isabela no hablaba con lástima, sino con comprensión. «He sufrido», asintió él. «Pero mi padre no se olvidó completamente de mí. Me dio educación, me dio una propiedad, me dio contactos. Pero no me dio lo principal, el derecho a llamarme su hijo sin vergüenza». «¿Y vuestro hermano?». «¿Alberto?». Bastien sonrió con ironía. «Fuimos amigos en la infancia. Peleábamos, jugábamos juntos. Y luego crecimos, y él se convirtió en conde, y yo en bastardo. No es mala persona. Simplemente vive en otro mundo. En un mundo donde todo está determinado por tu nacimiento». Isabela se detuvo junto a un rosal y tocó uno de los capullos. «La comprendo más de lo que piensa», dijo ella en voz baja. «Mi padre también lo perdió todo. Era caballero, poseía tierras, tenía un título.
Y entonces empezó la guerra. Ya no recuerdo con quién, fue hace mucho, cuando yo era pequeña. Padre luchó del lado de los perdedores. Confiscaron las tierras, el título se conservó, pero ya no significa nada. Vivimos en una casa vieja que se cae a pedazos. No tenemos dinero para reparaciones, ni para criados, ni para ropa. Todo lo que tenemos es el nombre. El nombre di Montefiore. Bastián recordó lo que había dicho Ágata, un linaje antiguo y respetado. Sí, un nombre que no vale nada sin dinero. Siguieron caminando. La alameda los condujo hasta una pequeña rotonda. Un cenador circular con columnas cubiertas de hiedra. Dentro había un banco. ¿Nos sentamos?, propuso Bastien. Se sentaron. La acompañante permaneció fuera, junto a la entrada de la rotonda. «¿Sabe?», dijo Isabela, mirándose las manos. «Cuando padre me dijo que debía casarme, me asusté. Pensaba en el matrimonio como algo hermoso, como en los libros. Y resultó que era simplemente una necesidad. Y después comprendí que quizá no era tan malo. Quizá uno puede casarse por necesidad y luego encontrar algo verdadero. Comprensión, amistad, respeto y quizá incluso amor». Lo miró, y en sus ojos había algo que hizo que el corazón de él se encogiera. Esperanza. Una esperanza sincera y frágil. «¿Cree usted en eso?», preguntó él en voz baja. «Quiero creerlo». Bastien extendió la mano y cubrió la palma de ella con la suya. Ella no retiró la mano. Permanecieron así sentados, en silencio, y Bastien sintió por primera vez en mucho tiempo que quizá no todo estaba tan perdido. Quizá realmente podía encontrar no solo una esposa, sino una persona con quien compartir la vida. «Dona Isabela», comenzó, «no puedo prometerle amor a primera vista, pero puedo prometerle honestidad, respeto y el intento de construir algo bueno». Ella sonrió, por primera vez en todo el encuentro ampliamente, con franqueza. «Eso es más de lo que prometen otros». Permanecieron en la rotonda un poco más, conversando sobre libros, sobre música, sobre cómo veían el futuro. Isabela hablaba de una casita junto al mar, donde se pudiera vivir tranquilamente, sin el bullicio de la ciudad. Bastien hablaba de su finca, pequeña pero acogedora, con jardín y caballeriza. Cuando el sol empezó a declinar hacia el ocaso, Isabela se levantó. «Debo irme. Padre me espera en casa». «¿Puedo acompañarla?». «Mejor no. Padre es un hombre estricto. No le gustan las sorpresas». Bastien asintió. «Entonces permítame verla de nuevo». «Por supuesto. La señora Ágata arreglará un encuentro». Salieron de la rotonda. La acompañante ya esperaba junto a la salida del jardín. Isabela se detuvo ante la verja y se volvió. «Señor Bastien, gracias por este día». «Gracias a usted, dona Isabela». Ella se marchó, y él se quedó de pie junto a la verja, siguiéndola con la mirada. En el pecho sentía calidez, casi felicidad. Caminó a casa pensando que quizá había encontrado lo que buscaba. Al día siguiente llegó una carta de Ágata, breve. «El padre de dona Isabela quiere reunirse con usted, mañana en su casa a las 3». Bastien se alegró. Significaba que todo iba bien. Significaba que el padre estaba dispuesto a discutir las condiciones. La casa di Montefiore se alzaba en el barrio viejo, allí donde antaño vivía la nobleza. Ahora todo estaba tranquilo y abandonado. La casa era grande, de 3 plantas, pero se notaba que hacía tiempo que no la cuidaban. El estuco se desprendía, la reja del balcón estaba oxidada, el tejado se había hundido en algunos lugares. Bastien llamó. La puerta la abrió un criado anciano con librea raída. «Señor Bastien, pase». El amo lo espera en el despacho. El interior era aún más triste. Largos pasillos con tapices descoloridos en las paredes, muebles viejos, antaño de buena calidad, ahora gritados, olor a humedad y polvo. El despacho del padre de Isabela estaba en el segundo piso, una habitación pequeña con una sola ventana, atestada de libros y papeles. Tras la mesa estaba sentado un hombre anciano, delgado, canoso, con el rostro surcado de arrugas, el señor di Montefiore. Se levantó cuando Bastien entró. «Señor Bastien», no sonrió. «Siéntese». Bastien se sentó. Sobre la mesa había un montón de papeles. «Mi hija me habló de su encuentro», comenzó el señor di Montefiore. «Dice que usted le gustó». «Ella también me gustó, señor». «Bien, entonces hablemos con franqueza». Tomó la hoja superior del montón.
Esta es la lista de mis deudas. Debo al Banco Medici 3.000 florines, al usurero de la ciudad otros 1.000, a diversos comerciantes, proveedores, artesanos, en total unos 1.500. En total, 5.500 florines. Bastien guardó silencio. La suma era enorme. Si se casa con mi hija, continuó el señor, obtendrá el nombre di Montefiore, un nombre antiguo y respetado. Pero a cambio debe saldar estas deudas. ¿Todas? Todas. Esa es la condición del matrimonio. Bastien miraba la lista. Las cifras bailaban ante sus ojos. Permítanme intervenir y explicar lo que significaban esos 5.500 florines. Imaginen, una buena casa en Venecia costaba 1.500 florines. Un artesano calificado ganaba 50 florines al año, si tenía suerte. Un artista de nivel medio recibía 20 florines por una pintura mural encargada y consideraba que era un buen trato. La suma que mencionó el señor Di Montefiore equivalía a aproximadamente 110 años de vida de una persona común. O 3 palacios de piedra en el Gran Canal. Pero aquí está lo más importante. El sistema de deudas en Italia en el siglo XVI no era solo una economía, era una telaraña de la que familias enteras no podían escapar durante generaciones. Los bancos Medici, los Fugger, los prestamistas venecianos prestaban dinero a 10, 15, a veces 20% de interés anual. Pedías 1.000, después de 5 años debías 2.000. Los aristócratas vivían a lo grande, porque así lo exigía el honor de la familia, y pagaban por ello con sus hijas. Isabela nació ya deudora. Su padre tomó el primer crédito cuando ella tenía 3 años. Cada año la deuda crecía, se llenaba de intereses, se convertía en un monstruo que devoraba el futuro. Y la única forma de matar a ese monstruo era vender a la chica a quien tuviera dinero. ¿Aritmética cínica? Sí. Pero así funcionaba el mundo en el que vivía Bastián. Y cuando miraba esta lista, no veía solo números. Veía la vida de Isabela, empaquetada en un libro de contabilidad. ¿Y Isabela lo sabe? Por supuesto que lo sabe. Es mi hija. Comprende cuál es su deber para con la familia. Deber, repitió Bastien en voz baja. Sí, señor, deber. En nuestro mundo todos le debemos algo a alguien. El señor Di Montefiore hablaba con calma, sin emoción. Yo les debo a mis acreedores. Isabela me debe a mí. Usted le debe a su hermano. Así es la vida. Bastien se puso de pie. Le temblaban las manos y las cerró en puños para que no se notara. Entonces el encuentro de ayer, las conversaciones sobre Petrarca, sobre la casa junto al mar, todo eso fue teatro. ¿Teatro? El señor frunció el ceño. No, señor. Mi hija conversó con usted con sinceridad, pero también comprende la realidad. Se casará con quien salde nuestras deudas, es su obligación. ¿Y los sentimientos? Los sentimientos llegan con el tiempo, o no llegan, eso no importa. Bastien caminó hacia la puerta. Lo pensaré, señor. No lo piense demasiado tiempo, tengo otro candidato. Él está dispuesto a pagar. Bastien salió de la casa, y el aire frío le golpeó el rostro como una bofetada. Caminó rápido, casi corriendo, hasta que llegó al canal. Allí se detuvo y contempló el agua largo rato. Romanticismo, poesía, esperanza. Todo eso había sido mentira. Otro negocio más, solo que bellamente envuelto. Isabela lo sabía. Siempre supo que su padre pasaría la cuenta. Y ella interpretó un papel, el de la muchacha romántica y soñadora que cree en el amor. Porque eso forma parte de la mercancía que su padre vende. Bastien sacó del bolsillo un pañuelo y se secó el rostro. Le ardían los ojos, pero no lloraba. Simplemente estaba cansado. Por la noche escribió a Ágata. Transmita al señor Di Montefiore mi negativa. Selló la carta y la envió con un mensajero. Y luego se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad, donde en cada casa alguien vendía a alguien. Durante 3 días Bastien no salió de casa. El criado le traía comida, vino, leña para la chimenea. Bastien se sentaba junto a la ventana y miraba la calle, donde transcurría la vida ordinaria. Los comerciantes llevaban sus carretas, los monjes se apresuraban al oficio, los niños jugaban en el barro. Los envidiaba a todos. Ellos no buscaban esposas, simplemente vivían. Al cuarto día llegó Ágata, sola, sin previo aviso.
El criado informó de que la señora Morelli aguardaba abajo y Bastien bajó sin molestarse en peinarse. Ella estaba de pie en su pequeña sala, examinando un cuadro en la pared, una escena de casa que había pertenecido a su padre. «Señor Bastien», dijo sin volverse, «tiene usted un aspecto terrible». «Gracias por el cumplido». «No es un cumplido, es un diagnóstico». Ahora se volvió hacia él. «Lleva 2 fracasos seguidos. No es el fin del mundo». «Para usted quizá». Bastien se dejó caer en un sillón. «Para mí empieza a parecer una constante». Ágata se acercó y se sentó frente a él. «Escúcheme con atención». Su voz era severa, casi maternal. Donna Lucía quería comprar un título. El señor Di Montefiore quería vender a su hija. Es desagradable, pero es la realidad. Usted no les convenía, no porque haya algo malo en usted, sino porque no está dispuesto a aceptar tales condiciones. Y eso, señor, habla bien de usted. ¿Bien? Me he quedado sin novia y sin tiempo. Todavía tiene tiempo, y yo tengo una propuesta que puede cambiarlo todo. Bastien levantó la cabeza. ¿Cuál? Ágata sacó de su bolso una carta doblada y la dejó sobre la mesa entre ambos. El barón Santelli, ¿conoce ese nombre? Lo he oído. Es consejero del duque, un hombre influyente. Muy influyente. Posee tierras en el norte, tiene contactos en la corte. Su palabra decide el destino de muchas personas. Ágata hablaba despacio, dándole tiempo para comprender la importancia. Tiene una sobrina, Donna Lavinia, 22 años, hermosa, educada, bien criada. Oficialmente vive en su casa y lleva el hogar, pero todos saben que el varón le busca marido. ¿Y por qué semejante partido habría de interesarse en mí? Porque el varón me envió esta carta hace 3 días. Ágata golpeó con el dedo el papel. Solicita que organice un encuentro entre usted y su sobrina, en el baile de máscaras que se celebrará pasado mañana en el Palazzo Contarini. Bastien tomó la carta y la desplegó. La letra era clara, autoritaria. Señora Ágata, he oído hablar del señor Bastien. Su vínculo con el conde Alberto puede ser útil. Organizo un encuentro con mi sobrina. Las condiciones las discutiremos más adelante. ¿Qué significa el vínculo puede ser útil?, preguntó Bastien. Significa que el varón no está interesado en usted personalmente, sino en su hermano. Ágata no suavizó la verdad. El conde Alberto está casado con la hija del duque de Ferrara. Eso lo convierte en una figura importante en los juegos políticos. El varón, posiblemente, quiere obtener acceso a su hermano a través de usted. Entonces soy un peón otra vez. Posiblemente. Pero piénselo, es el barón Santelli. Si se casa con su sobrina, obtendrá no solo un nombre y dinero, obtendrá poder, influencia, un lugar en la sociedad con el que ni siquiera soñaba. Bastien guardó silencio, releyendo la carta. ¿Y la sobrina conoce los planes de su tío? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero esta es su oportunidad de salir victorioso de este juego. Bastien dobló la carta y la dejó de nuevo sobre la mesa. Organiza el encuentro. Ágata sonrió. Por primera vez en todo el tiempo que se conocían, sonrió con sinceridad. Una decisión sabia. Prepárese bien. Esta podría ser la reunión más importante de su vida. El baile de máscaras en el Palazzo Contarini era uno de los principales acontecimientos de la temporada. Bastien llegó en un carruaje de alquiler porque no tenía equipaje propio. El carruaje se detuvo ante la entrada y él descendió, ajustándose la máscara sobre el rostro, negra, sencilla, que cubría la mitad superior del rostro. Se había vestido con lo mejor que tenía. Un jubón de terciopelo burdeos oscuro con bordados dorados, camisa blanca con chorrera de encaje, calzones negros y botas altas. Una capa corta con broche dorado. La espada al costado era auténtica, de combate. En los bailes de máscaras podía ocurrir cualquier cosa. El palazzo estaba inundado de luz. En las ventanas ardían cientos de velas y la música fluía hacia el exterior. Violines, laúdes, flautas. Bastien subió por la amplia escalinata y entró en el salón. Allí estaba todo lo que hacía de un baile de máscaras un baile de máscaras. Personas con máscaras, sencillas y elaboradas, negras y doradas, con plumas y sin ellas. Mujeres con vestidos de seda y terciopelo, con escotes que dejaban los hombros al descubierto. Hombres con jubones de todos los colores del arco iris. Los criados servían vino y aperitivos. En un rincón tocaba una orquesta
y varias parejas bailaban una danza lenta y fluida, en la que los compañeros se movían apenas rozándose. Bastien tomó una copa de vino y se retiró junto a una columna. Ágata le había dicho que dona Lavinia llevaría una máscara plateada y un vestido verde. La buscaba con la mirada entre la multitud. «¿Señor Bastien?» Se volvió. Junto a él había una mujer con una máscara plateada adornada con diminutas perlas. El vestido era verde, de seda pesada, con un profundo escote. El cabello oscuro, recogido en un peinado alto con algunos rizos cayendo sobre los hombros. «¿Dona Lavinia?» Ella asintió. Mi tío dijo que lo reconocería por el jubón burdeos. No se equivocó. Su voz era grave, ligeramente ronca, agradable. «¿Puedo invitarla a dar un paseo?», propuso Bastien. «Aquí hay demasiado ruido para conversar». «Con mucho gusto». Salieron a la terraza. Allí hacía más fresco y había más silencio. Los faroles iluminaban las barandillas de mármol, tras las cuales se vislumbraba un jardín oscuro con siluetas de árboles. Lavinia se apoyó en la barandilla y miró hacia abajo. Hermoso, ¿verdad? Mucho. Bastien se colocó a su lado. Aunque yo prefiero la luz del día. A la luz de las velas todo parece irreal. Y para eso sirve un baile de máscaras, para crear una ilusión. Se volvió hacia él. ¿Es la primera vez que asiste a un evento así? No, pero normalmente no busco aquí una esposa. Ella se echó a reír. Directo, me gusta. Permanecieron en silencio, escuchando la música que llegaba desde el salón. Su tío escribió a la casamentera diciendo que deseaba un encuentro. Comenzó Bastien. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque yo se lo pedí, respondió Lavinia. He oído hablar de usted, de que es el bastardo del conde Alberto, de que busca esposa. Me dio curiosidad. ¿Curiosidad? Sí. Normalmente los hombres que vienen a cortejar quieren mi dinero o las conexiones de mi tío. Y usted ya tiene ambas cosas a través de su hermano, así que necesita algo más. Bastien sonrió con ironía. Es usted perspicaz, dona. Crecí en la casa de un político. Aprendí a leer a las personas. ¿Y qué ha leído en mí? Lavinia inclinó la cabeza observándolo. Orgullo y cansancio. Está cansado de demostrar su derecho a existir. Exacto. Continuaron conversando. Sobre los libros que amaba Lavinia, sobre música, sobre viajes. Era inteligente, ingeniosa, fácil de tratar. Bastien sentía cómo la tensión se disipaba, cómo empezaba a creer que quizá, esta vez todo saldría de otro modo. «¿Paseamos por el jardín?», propuso ella. Hay un cenador con una fuente, un lugar muy romántico. Descendieron por los escalones de la terraza y caminaron por el sendero de grava. El jardín era grande, descuidado, con árboles altos que proyectaban sombras. En algún lugar murmuraba el agua. El cenador estaba en lo profundo del jardín, circular, con columnas cubiertas de hiedra. En el centro, una fuente de la que manaba agua suavemente hacia una pila de piedra. Lavinia se sentó en un banco de piedra dentro del cenador. «Siéntese, señor Bastien». Él se sentó a su lado. «Debo confesar, dona Lavinia, que no se parece a las novias que he conocido antes». «¿Y debería parecerme?» «No, simplemente es una grata sorpresa». «Yo también». Se volvió hacia él. «Usted no se parece al típico buscador de una alianza ventajosa». «Porque no busco ventajas, busco una salida». «¿De qué?» «De la condición de bastardo, de la dependencia de mi hermano, de la sensación de que no tengo derecho a mi propia vida». Lavinia extendió la mano y le tocó la mejilla. «Es una carga pesada». «Sí». De pronto oyó pasos, pesados, seguros. Alguien caminaba por el sendero hacia el cenador. De la oscuridad surgió un hombre con máscara negra y jubón negro, alto, de anchos hombros, con canas en el cabello. «Lavinia, déjanos». Ella se levantó, sin mirar a Bastien, y salió del cenador. Bastien también se puso de pie, llevando instintivamente la mano a la empuñadura de la espada. El hombre se quitó la máscara. El rostro era severo, surcado de arrugas, con una mandíbula pesada y unos penetrantes ojos grises. «Barón Santelli». Bastien no preguntaba, lo sabía. «Sí, señor Bastien. Siéntese. Tenemos que hablar». Bastien no se sentó. «¿De qué?» «De su futuro». El barón entró en el cenador y se apoyó en el borde de la fuente. «¿Le ha gustado mi sobrina?» «Sí». «Bien.
Ella también ha quedado satisfecha con usted. Eso simplifica las cosas. ¿Qué cosas? El varón sonrió con ironía. No finja ser ingenuo, señor. Comprende que el matrimonio con Lavinia no es simplemente un matrimonio. Es una alianza política. Lo suponía. Entonces también se imagina lo que necesito de usted. El varón dio un paso más cerca. Su hermano, el conde Alberto, se encuentra ahora en una posición muy ventajosa. Está casado con la hija del duque de Ferrara. Tiene acceso a la corte ducal, a sus decisiones, a sus planes. Necesito esa información. Bastien sintió cómo se helaba por dentro. ¿Quiere que espíe a mi hermano? No espiar, simplemente compartir información. Usted es su hermano. Él confía en usted. Puede averiguar lo que necesito y transmitírmelo. A cambio le daré todo. Un nombre, riqueza, influencia y a Lavinia como esposa. ¿Y si me niego? El varón se encogió de hombros. Entonces se marchará de aquí sin nada, sin prometida, sin apoyo, sin futuro. ¿Cumplirá su hermano su promesa de saldar sus deudas? ¿Le dará un puesto en el consejo? Creo que no. Lo ha utilizado para entretenerse, observando cómo se debate en busca de esposa. Bastien permaneció inmóvil. Las palabras del varón golpeaban como puñetazos. Piénselo, señor. El varón hablaba más suavemente ahora, casi amistosamente. Esto no es una traición. Es simplemente un trato razonable. Usted obtiene todo lo que deseaba. Yo obtengo la información que necesito. Alberto no perderá nada, ni siquiera se enterará. Todos quedarán satisfechos. Excepto yo. ¿Por qué? Vivirá en el lujo, con una esposa hermosa, con una posición en la sociedad, pero sin honor. El varón se echó a reír, brevemente, secamente. El honor, señor, es un lujo que solo pueden permitirse los ricos. Usted no es rico. Es un bastardo que intenta sobrevivir. Elija, el honor o la vida. Bastien miró al varón, luego al jardín, donde en la oscuridad estaba Lavinia esperando el desenlace de la conversación. Ella lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Toda la velada, todas las conversaciones, todas las miradas, todo había sido parte del plan de su tío. Elijo la vida, dijo Bastien lentamente, pero no su versión de la vida, varón. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del senador. «Se arrepentirá, señor Bastien», lo llamó el varón. «Sin mí no es nada». Bastien no se volvió. Caminó por el sendero oscuro, pasando junto a Lavinia, que lo miraba con algo parecido al pesar. Pasando junto a los faroles, junto a la música y las risas. Salió del palacio, tomó un carruaje y se marchó. En casa se sentó junto a la chimenea y contempló el fuego durante largo rato. Había rechazado el poder, la influencia, todo lo que podría haber obtenido. ¿Por qué? ¿Por un honor abstracto? ¿Por no traicionar a un hermano que él mismo lo había usado como peón? Pero no podía. No podía convertirse en espía. No podía comerciar con información. No podía venderse definitivamente. La temporada de máscaras continuaba, y Bastien se quedó solo, sin prometida, sin futuro, pero con algo que no podía nombrar, pero sentía. Consigo mismo. Ágata vino al día siguiente del baile de máscaras. Bastien ni siquiera se sorprendió. Ella siempre aparecía cuando él estaba en el fondo. Estaba sentado en un sillón junto a la chimenea apagada, todavía con la casaca de la noche anterior. No había dormido en toda la noche. Simplemente se había sentado y había mirado al vacío. Señor Bastien. Ágata entró sin llamar, como siempre. Tiene aspecto de hombre que ha rechazado una fortuna. He rechazado una fortuna. Lo sé. El barón Santelli ya ha enviado cartas. Ahora toda la ciudad sabe que rechazó su oferta. Unos dicen que es un noble tonto, otros simplemente un tonto. ¿Y usted qué piensa? Ágata se sentó enfrente sin esperar invitación. Pienso que es un hombre con principios. Eso es una rareza y un problema. ¿Un problema? Sí, porque nos queda menos de un mes hasta el final de la temporada. 3 candidatas, 3 fracasos. Las opciones se están agotando, señor. Se agotan rápidamente. Bastien finalmente levantó la cabeza y la miró. Entonces, quizás sea hora de admitir la derrota, devolverle el adelanto y terminar con esta comedia. O probar algo completamente diferente. Ágata sacó de su bolso un pequeño cartel. Esta noche en el Teatro de la Plaza de San Polo actúa una compañía de Florencia. Comedia del arte. ¿Sabe lo que es? He oído hablar. Máscaras, improvisación, bromas.
Exactamente. Y en esa compañía hay una muchacha. Se llama Beatrice. Interpreta a Colombina, una criada astuta e ingeniosa. La ciudad está loca por ella. Bastien tomó el cartel. En él había dibujadas figuras con trajes coloridos y máscaras. Arlequín, Pantaleón, el doctor. ¿Me propone que me case con una actriz? Le propongo que se encuentre con ella, sin condiciones, sin listas de deudas, sin juegos políticos. Simplemente encontrarse y ver qué pasa. Ágata, las actrices no se casan con personas de mi círculo. Eso arruinará mi reputación definitivamente. ¿Y todavía le queda algo que arruinar? Se puso de pie. Señor Bastien, ha rechazado el dinero, el nombre, el poder. Quizás sea hora de probar algo que no tiene precio. ¿Un encuentro humano auténtico? Dejó el cartel sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta. La función comienza a las 8. Esté allí, o no esté. Es su elección. Se marchó, y Bastien se quedó a solas con el cartel. Colores vivos, máscaras risueñas. Había algo atrayente en todo aquello. La promesa de ligereza, alegría, una vida sin el peso de las convenciones. Miró el reloj. Faltaban varias horas para la noche. El teatro de la Plaza de San Polo no se parecía a los lujosos palacios donde se organizaban mascaradas. Era un edificio sencillo de madera con un escenario cubierto y filas de bancos para los espectadores. Cuando Bastien llegó, la plaza ya estaba llena de gente. Comerciantes, artesanos, estudiantes, algunos nobles que habían venido a curiosear el entretenimiento popular. Compró una entrada y pasó al interior. Olía a madera, polvo y vino barato que repartían entre las filas. Se sentó en medio de la sala, entre la gente común, y por primera vez en mucho tiempo se sintió simplemente un hombre, y no un bastardo en busca de esposa. La función comenzó con un redoble de tambor. Al escenario saltó Arlequín, con su traje abigarrado de rombos multicolores y máscara negra. Daba volteretas, saltaba, lanzaba chistes y la sala reía. Luego apareció Pantaleón, el viejo avaro veneciano con jubón rojo y nariz ganchuda. Murmuraba sobre dinero, sobre comercio, y la gente se reconocía a sí misma y a sus conocidos en él. Y entonces salió ella, Beatrice, Colombina. Vestía el sencillo traje de una criada, blusa blanca, falda negra, delantal. El cabello rubio, trenzado. En el rostro, una pequeña máscara negra que cubría solo los ojos. Pero lo esencial no estaba en el vestuario. Lo esencial estaba en cómo se movía, ligera, libre, como si danzara en lugar de caminar. Hablaba rápido, con ingenio, improvisando sobre la marcha. Cuando Arlequín intentaba abrazarla, ella se escabullía, le daba una bofetada, y la sala rugía de risa. Cuando Pantaleón le ofrecía dinero, fingía aceptar, y luego le arrebataba la bolsa y huía. Quiero contarles lo que acaba de suceder en este escenario. La comedia del arte surgió en Italia a mediados del siglo XVI como una respuesta popular al aburrido teatro de corte. No había obras escritas, ni líneas memorizadas, solo máscaras, una trama y una locura de improvisación. Los actores recogían los gritos del público, los convertían en chistes, se burlaban de los ricos directamente en la cara, y la multitud rugía de entusiasmo. Cada máscara era una filosofía. Arlequín, con su traje colorido, es un sirviente hambriento que es más astuto que cualquier amo, porque la supervivencia le ha enseñado a mentir, robar y salir adelante. Pantalone, en su chaqueta roja, es un comerciante veneciano que ama el dinero tanto que está dispuesto a vender a su propia hija por un florín extra. Y el público reconocía en él a sus empleadores, vecinos, a sí mismos. Colombina es una sirvienta que es más inteligente que todos los amos juntos, que controla la trama tirando de los hilos de la vanidad y la necedad masculina. Era un teatro peligroso. Aquí se decía la verdad bajo la apariencia de una broma, y las autoridades lo entendían. Por eso las compañías itinerantes viajaban de ciudad en ciudad sin quedarse mucho tiempo. Hoy hacen reír a la gente en Venecia, mañana en Padua, en una semana en Florencia, hasta que la guardia de la ciudad decida que las bromas han ido demasiado lejos. Y Beatriz, interpretando a Colombina, hacía lo que no podía hacer en la vida normal. Mandaba a los hombres, los golpeaba, los engañaba, se reía de ellos. Durante una hora se convertía en libre. Bastien reía junto con todos los demás. No recordaba cuándo había sido la última vez que se reía así, de corazón, no por cortesía.
La representación duró más de 1 hora. Cuando terminó, los actores salieron a saludar. Beatrice estaba en el centro, tomada de las manos de Arlequín y Pantaleón, y sonreía. No era una sonrisa de actriz, sino auténtica, amplia, feliz. La gente se dispersaba, pero Bastien permaneció sentado. No sabía qué hacer a continuación. ¿Ir tras bambalinas? ¿Presentarse? Parecía una tontería. Pero entonces vio cómo Ágata salía por un pasillo lateral y le hacía señas con la mano. «Vaya, señor, ella lo espera». Tras bambalinas había estrechez y ruido. Los actores se quitaban los trajes, se limpiaban el maquillaje, bebían vino directamente de las botellas. Arlequín, un joven de rostro alegre, dio una palmada en el hombro a Bastien. «¿Le gustó la representación, señor?» «Mucho. Entonces no nos esforzamos en vano». Ágata lo condujo a una pequeña habitación en el fondo. Allí Beatrice estaba sentada frente a un espejo quitándose la máscara. Al verlo en el reflejo, se dio la vuelta. Sin la máscara era aún más hermosa. Rostro redondo, con una nariz respingona y graciosa, y hoyuelos en las mejillas. Ojos verdes, vivos, llenos de curiosidad. «¿Señor Bastien?» Y la voz era la misma, sonora, con un ligero toque ronco. «Sí, dona Beatrice, yo...». Su representación fue magnífica. Ella se echó a reír. «No me llame dona, soy una simple actriz, solo Beatrice». «Entonces solo Bastien», sonrió él. Ágata tosió. «Los dejaré solos. Beatrice, muéstrale la ciudad al señor. Tienes la tarde libre». Se marchó y quedaron a solas. «¿Quiere dar un paseo?», propuso Beatrice. «Conozco una taberna por aquí. Tienen buen vino y comida no muy buena, pero es divertido». «Con mucho gusto». Salieron a la plaza. Había oscurecido, se encendieron los faroles. Beatrice caminaba a su lado y la gente la reconocía, le gritaban saludos. Bastien caminaba y sentía algo extraño, ligereza. Como si se hubiera quitado una capa pesada. La taberna estaba en un callejón estrecho, abarrotada de gente. Encontraron una mesa en un rincón, y Beatrice pidió vino y pescado frito. «Entonces, ¿por qué vino a la representación?», preguntó ella cuando les trajeron la comida. «Ágata me dijo que busca esposa, ¿es verdad?». «Es verdad». Bastien no mintió. «Pero después de 3 fracasos ya no estoy seguro de saber a quién busco». «Cuénteme». Y él le contó. Sobre Donna Lucia, que quería comprar un título. Sobre Isabela, que era un cebo para saldar deudas. Sobre Lavinia, que era parte de un juego político del barón. Beatrice escuchaba sin interrumpir. Cuando terminó, ella bebió un sorbo de vino y dijo: «¿Sabe cuál es su problema? ¿Que soy un bastardo? No, que busca esposa entre personas para quienes el matrimonio es una transacción. Intente buscar entre quienes es algo diferente. ¿Por ejemplo?». «Por ejemplo, yo». Sonrió. «Soy actriz. No tengo título, no tengo dinero, no tengo conexiones. Todo lo que tengo es libertad y la capacidad de reír. ¿Quiere probar eso en lugar de todo lo demás?». Bastien la miró. Ese rostro gracioso, esa seguridad, esa ligereza. «¿Habla en serio?». «¿Por qué no? Necesito un marido. Usted necesita una esposa. Nos gustamos. Todo lo demás podemos inventarlo después». Se quedaron en la taberna hasta medianoche. Hablaron de todo, del teatro, de libros, de los viajes de la compañía por las ciudades de Italia. Beatrice contaba historias, divertidas, tristes, absurdas. Bastien reía, y le parecía que había encontrado lo que buscaba. No un título, no dinero, no posición, sino simplemente una persona con quien era fácil estar. Cuando salieron de la taberna, las calles estaban vacías. Solo algunos faroles iluminaban el empedrado. «¿Me acompaña?», pidió Beatrice. Nos alojamos en una posada en Rialto. Caminaron despacio, en silencio, y en el puente ella tomó su mano. «Gracias por esta noche, solo Bastien». «Gracias a usted, solo Beatrice». Ella se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. «Venga mañana, vea otra representación, y luego decidiremos qué hacer después». Él la acompañó hasta la posada y se fue a casa. Caminaba pensando que quizás todo podría arreglarse. Quizás realmente había encontrado la salida de este laberinto. Por la mañana lo despertó un criado. «Señor, ha venido un mensajero de la señora Ágata. Dice que es urgente». Bastien bajó. El mensajero le entregó una carta, sellada,
pero el sello estaba roto, como si la carta hubiera sido abierta con prisa. La desplegó y leyó. Señor Bastien, se ha convertido en objeto de habladurías. Por la ciudad se ha extendido el rumor de que pasó la tarde con la actriz Beatrice. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que Beatrice estaba prometida a un comerciante de Florencia. Riñeron hace 2 semanas. El encuentro con usted es su venganza contra él. Quería que él la viera con un noble. Lo han usado, señor, y ahora toda la ciudad se ríe. Dicen que el bastardo que busca esposa se convirtió en juguete de una actriz. Lo lamento. Agatha Bastien permanecía con la carta en las manos y las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Usado. Otra vez. Incluso aquí, en esta sencillez, en esta ligereza, incluso aquí había mentira. Se vistió y salió a la calle. La gente lo miraba y cuchicheaba. Algunos se reían abiertamente. Caminaba sin levantar la cabeza y sentía cómo todo dentro de él se contraía en un nudo apretado. En el teatro de la Plaza de San Polo se agolpaba la gente. Habían venido a la representación de la tarde. Bastien se abrió paso hasta la entrada. «Necesito ver a Beatrice. Está preparándose para actuar», dijo el guardia. «Dígale que ha venido el señor Bastien». El guardia se marchó. Al cabo de unos minutos apareció ella, ya con el traje de colombina, con el rostro maquillado. «Bastien», sonrió. «¿Viniste a ver...?» «¿Es verdad?», la interrumpió él. ¿Sobre el mercader de Florencia? La sonrisa desapareció. «¿Quién te lo ha dicho?» «No importa. ¿Es verdad?». Ella guardó silencio, luego asintió. «Sí, pero eso no significa que la noche de ayer fuera mentira». «No significa». Bastien se echó a reír, amargamente, con rabia. «Me usaste para hacerle daño. Fui tu arma». «Bastien, escucha». «No, escucha tú. Estoy cansado. Cansado de que me compren, me vendan, me usen. Cada encuentro es un juego en el que siempre pierdo. Y tú, pensé que eras diferente». Beatrice dio un paso hacia él. «Soy diferente. Lo de ayer fue real, no mentí». «Pero no dijiste la verdad». Ella bajó la cabeza. «Lo siento». Bastien se dio la vuelta y se marchó. Entre la multitud, entre las miradas burlonas, entre los susurros. Caminaba y le zumbaban los oídos. En casa se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad durante largo rato. Allí, en algún lugar, Beatrice interpretaba a Colombina y hacía reír a la gente. Allí, en algún lugar, Donna Lucia regateaba con nuevos candidatos. Allí el barón Santelli tejía nuevas intrigas. Y él se había quedado aquí, solo, con su reputación arruinada definitivamente. La temporada de carnaval continuaba, pero para Bastien ya había terminado. Durante 3 semanas Bastien no salió de casa. El criado le traía comida que apenas probaba. Llegaban cartas, de Ágata, del hermano Alberto, de algunos conocidos. No las abría. Simplemente las guardaba en el cajón del escritorio y lo cerraba con llave. Los chismorreos sobre el escándalo con la actriz fueron apagándose poco a poco. La ciudad encontró nuevos temas de conversación. Alguien se había arruinado, alguien había huido con la mujer de otro, alguien había muerto en circunstancias misteriosas. Bastien quedó olvidado. Aquello le producía alivio y amargura a la vez. Incluso como objeto de burlas había resultado insuficientemente interesante. La temporada de carnaval tocaba a su fin. Quedaba una semana para la Cuaresma, cuando cesarían todos los festejos y la ciudad se sumiría en el rigor y la penitencia. El último baile de máscaras debía celebrarse en el Palazzo Ducale, el acontecimiento más grandioso de la temporada, al que acudían invitados de toda Italia. Bastien no pensaba ir. ¿Para qué? ¿Para volver a ser objeto de lástima o de burlas? ¿Para encontrarse con alguno de los que lo habían rechazado o a los que él había rechazado? Pero la tarde del día en que debía celebrarse el baile, llamaron a la puerta. El criado anunció que había venido la señora Ágata. Bastien bajó. Ella estaba en el salón, con su habitual vestido negro, el rostro cansado. «Señor Bastien», dijo sin preámbulos, «la temporada termina». «Lo sé». «No se ha casado». «Lo sé». «Entonces su hermano no cumplirá su promesa. Seguirá siendo un bastardo sin futuro». «Siempre he sido un bastardo sin futuro». Bastien hablaba con calma, sin amargura. «Simplemente me permití pensar que podía ser de otro modo». Ágata se acercó. «Esta noche es el último baile de máscaras, la última oportunidad». «No iré». «¿Por qué?» «Porque estoy cansado, Ágata.
cansado de fingir, cansado de regatear, cansado de ser mercancía en un mercado. Que termine la temporada. Volveré a mi finca y viviré tranquilo, como viven todas las personas insignificantes. Ella lo observó largamente, con mirada escrutadora. Ha cambiado, señor. Cuando nos conocimos, estaba lleno de orgullo y esperanza. Ahora simplemente está cansado. La vida enseña, sonrió con ironía. Ágata sacó de su bolso una máscara, sencilla, negra, sin adornos. Vaya allí no para buscar esposa, vaya para despedirse, de la temporada, de esta aventura, de esa parte de sí mismo que todavía creía. Cierre este capítulo dignamente. Dejó la máscara sobre la mesa. Yo estaré allí. Si cambia de opinión, búsqueme. Se marchó y Bastien se quedó a solas con la máscara. La contempló durante largo rato. Luego la tomó entre las manos. Ligera, fría, vacía. Despedirse. Quizá en eso había sentido. Subió arriba y sacó su mejor casaca, aquella misma, burdeos oscuro con bordados dorados, que había llevado en el encuentro con dona Lavinia. Se la puso, se peinó el cabello, se anudó el pañuelo al cuello. Se miró en el espejo, la misma persona que 3 meses atrás, pero como si fuera otra, cansada, más vieja. Tomó la máscara y salió de casa. El palazzo ducal estaba tan iluminado que parecía arder desde dentro. Cientos, miles de velas en las ventanas, en los balcones, en los jardines. La música fluía por las puertas abiertas, no una sola melodía, sino varias orquestas a la vez. La plaza frente al palazzo estaba atestada de carruajes. Las góndolas junto al embarcadero se mecían sobre las olas. Bastien se puso la máscara y entró. Aquello era un mar de gente, todos con máscaras, desde las sencillas negras hasta las más elaboradas, adornadas con plumas, perlas, oro. Era imposible saber quién tenías delante, un noble, un mercader o un criado. El baile de máscaras igualaba a todos. Tomó una copa de vino y atravesó los salones. Por todas partes bailaban, reían, bebían. En un salón mostraban trucos de magia. Un prestidigitador hacía desaparecer palomas y aparecer monedas. En otro, un poeta recitaba versos sobre el amor y la muerte. En un tercero simplemente se apiñaba la gente, charlaban, coqueteaban. Bastien no se detenía en ningún sitio. Caminaba, observaba, se despedía. De este mundo, de estos juegos, de esta esperanza. En una de las salas del fondo había más silencio. Aquí había mesitas cubiertas de aperitivos y menos gente. Grandes ventanas daban al canal, y en ellas se reflejaban las luces de las góndolas. Se acercó a la ventana y miró el agua. En algún lugar allá abajo chapoteaban las olas, y ese sonido era casi reconfortante. ¿Usted también se esconde de la multitud? Se dio la vuelta. Junto a él había una mujer con máscara. La máscara era inusual, blanca, cubría todo el rostro, con aberturas para los ojos y la boca. Sobre la máscara llevaba un velo blanco, como el de una novia. El vestido también era blanco, sencillo, sin adornos. El cabello oculto bajo el velo, no se veía ni el color ni la longitud. Se podría decir que sí, respondió Bastien. Yo también. Se acercó más y se colocó a su lado, mirando por la ventana. Demasiado ruido, demasiadas máscaras, tras las cuales hay otras máscaras. Su voz era media, ni aguda ni grave, agradable, tranquila. Por el acento no se podía saber de dónde era. «Filosofa usted, dona», dijo Bastien. «¿Y usted sabe cómo me llamo?» «No, solo es un tratamiento cortés». «Entonces no me llame dona, solo soy una desconocida con máscara». «Y yo solo un desconocido». Ella se rió, en voz baja pero con sinceridad. «Bien, desconocido, ¿por qué está tan triste? Es un baile de máscaras, aquí hay que divertirse». «Porque he venido a despedirme». «¿De quién?» «De las ilusiones». Ella se volvió hacia él. Tras la máscara no se veía el rostro, solo los ojos, oscuros, atentos. «Cuénteme sobre sus ilusiones, desconocido». Y él se lo contó. No sabía por qué. Quizá porque ella era una desconocida y nunca volvería a verla. Quizá porque estaba cansado de callar. Le contó toda la temporada, sobre Dona Lucía, sobre Isabela, sobre el barón Santelli, sobre Beatrice, sobre cómo había buscado esposa y cada vez solo había encontrado un trato. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó dijo, ¿sabe cuál es su error? ¿Que soy un bastardo? No,
que ha buscado esposa como se busca trabajo, con condiciones, con negociaciones, con contratos. Pero las personas no son contratos. ¿Y cómo hay que buscar entonces? De ninguna manera, simplemente encontrarse, conversar, ver si surge algo verdadero. ¿Como ahora nosotros? Como ahora nosotros. Permanecieron junto a la ventana, y en la sala poco a poco se hacía más silencio. La gente se dispersaba hacia otras habitaciones donde había más animación. ¿Pasea conmigo?, propuso ella. Aquí hay una galería con cuadros. Atravesaron varias salas y subieron por una escalera. La galería era larga, estrecha, con hileras de cuadros en las paredes. Retratos de dogos, escenas de batallas, temas bíblicos. Las velas ardían escasas, y gran parte de la galería se hundía en la penumbra. Caminaban despacio, deteniéndose ante los cuadros. Este dogo, señaló el retrato de un anciano severo con manto rojo, gobernó 40 años. Dicen que fue sabio, pero cruel. Ejecutó incluso a su propio hijo por traición. ¿Cómo sabe eso? Me gustan las historias, especialmente las tristes. ¿Por qué las tristes? Porque en ellas hay verdad. Las historias felices suelen mentir. Bastien se detuvo y la miró. ¿Y su historia es feliz o triste? Triste. Hablaba con sencillez, sin dramatismo. Pero no importa. Hoy estoy aquí, con usted, y eso es bueno. Llegaron al final de la galería, donde había un banco junto a una gran ventana. Se sentaron. Abajo estaba el patio interior del palazzo, vacío y silencioso. ¿Puedo hacerle una pregunta?, preguntó Bastien. Por supuesto. ¿Por qué me habló? ¿Por qué me eligió precisamente a mí? Ella guardó silencio un momento. Porque estaba junto a la ventana, solo. Y en su postura había tanto cansancio que reconocí un alma gemela. ¿Usted también está cansada? Mucho. Permanecieron sentados en silencio. En algún lugar lejano sonaba música, en algún lugar reía la gente, pero aquí solo había dos desconocidos con máscaras y parecía que el mundo entero había quedado en algún lugar allá abajo. ¿Sabe qué he comprendido en este baile de máscaras? Que las máscaras no ocultan, liberan. Cuando nadie sabe quién eres, puedes ser tú mismo. ¿Y usted quién es? Soy quien está aquí ahora con usted. Eso es suficiente. Bastien extendió la mano y tocó la suya. Ella no se apartó. Permanecieron sentados, tomados de la mano, y aquello era extrañamente íntimo, más que cualquier beso en otros bailes de máscaras. Desconocida, dijo él en voz baja, si nos hubiéramos conocido en otro momento, en otras circunstancias. No, lo interrumpió. No piense en lo que podría haber sido. Ahora solo existe esto. Ahora. La campana dio las 12. Campanadas resonantes, lentas. Ella se levantó. Debo irme. ¿Ya? Sí. El baile de máscaras termina. O comienza. Depende de cómo se mire. Él también se levantó. ¿Puedo acompañarla? No. Debo irme sola. ¿Pero cómo la encontraré? Al menos su nombre. Ella negó con la cabeza. No debe buscarme, desconocido. Este fue un encuentro fuera del tiempo, fuera de la vida. Fue real precisamente porque no tiene continuación. Sacó de los pliegues del vestido una tela blanca, larga, fina, un velo de novia. Tome esto, se lo tendió. Como recuerdo de un encuentro que podría haberse convertido en un comienzo, pero se convirtió en un final. Bastien tomó el velo. La tela era ligera, casi ingrávida. ¿Qué significa esto? Lo que usted quiera que signifique. Dio un paso hacia él, se puso de puntillas y rozó con los labios su mejilla, a través de la máscara, pero él sintió el calor de todos modos. Adiós, desconocido. Sea feliz, o al menos libre. Se dio la vuelta y caminó por la galería. Vestido blanco, velo blanco. Se movía como un fantasma, como un sueño. Bastien permaneció de pie mirando cómo se alejaba. A la salida de la galería se volvió, una última vez. Agitó la mano y desapareció en la oscuridad. Bastien se quedó solo. En las manos, un velo blanco. En el pecho, un sentimiento extraño que no podía nombrar. Ni alegría, ni pena. Algo intermedio. Plenitud y vacío a la vez. Bajó las escaleras.
Buscó a Ágata, pero no la encontró. Buscó a la mujer de blanco. Tampoco la encontró. Preguntó a la gente. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Quizá no había existido. Quizá había sido un sueño, la alucinación de un hombre cansado. Pero el velo en sus manos era real. Salió del palazzo cuando empezaba a amanecer. La plaza estaba vacía. Los barrenderos barrían la basura, restos de la fiesta. Las góndolas se mecían junto al embarcadero, vacías. La temporada de carnaval había terminado. Bastien caminó hacia casa despacio, sosteniendo el velo en las manos. La tela blanca ondeaba al viento, como una bandera de lo que no llegó a ser. La cuaresma comenzó al día siguiente del carnaval. La ciudad pareció vestirse de luto. Cerraron las tabernas, enmudeció la música. La gente caminaba con ropas oscuras y la cabeza gacha. Las iglesias estaban llenas de penitentes, los sacerdotes leían sermones sobre los pecados y la redención. Venecia se volvió otra, severa, silenciosa, casi ajena. Bastien despertó tarde, con la cabeza pesada y la sensación de que todo lo ocurrido durante la noche había sido un sueño. Pero el velo yacía sobre la silla junto a la cama, blanco, real. Se levantó, se acercó a él, lo tomó entre las manos. La tela era fina, casi transparente, con un bordado en el borde. Flores diminutas, apenas perceptibles. ¿Quién había sido ella? ¿Por qué le había hablado? ¿Por qué había dejado aquello? Preguntas sin respuestas, como todo en su vida los últimos meses. El criado trajo el desayuno, que Bastien volvió a dejar intacto. Luego trajo cartas. Se habían acumulado muchas durante el tiempo que había pasado escondiéndose del mundo. Bastien las revisó. Facturas del sastre, del comerciante de vinos, de la caballeriza. Otra carta de Ágata, breve. Venga cuando esté listo. Hay que cerrar asuntos. Y una carta de su hermano, Alberto. Bastien contempló largo rato el sello con el escudo condal, luego la abrió. Hermano, te escribo por última vez sobre este asunto. La temporada ha terminado. No te has casado. Por tanto, nuestro acuerdo se considera nulo. No pagaré tus deudas ni te conseguiré un puesto en el consejo. Tú mismo elegiste este camino, pero no soy un monstruo. La finca sigue siendo tuya. La pequeña renta que te dejó padre también se mantiene. Podrás vivir tranquilo si aprendes a moderar tus apetitos. Si quieres vernos, ven. Sigo siendo tu hermano, aunque no hayas cumplido las esperanzas. Alberto. Bastien dobló la carta. Ninguna rabia, ningún rencor. Simplemente la constatación de un hecho. Había perdido. El juego había terminado. Extrañamente dentro de él no había la desesperación que esperaba. Había vacío, sí, pero un vacío tranquilo, casi apacible, como si algo pesado que había arrastrado durante meses por fin hubiera caído y se hubiera roto. Se vistió y salió de casa. El día era gris, ventoso. Por las calles deambulaba gente con ropas oscuras, monjes portaban cruces, en algún lugar cantaban salmos. Bastien caminó por la ciudad hacia la casa de Ágata, y le parecía que caminaba por el decorado de una obra ajena. Ágata lo recibió en el mismo salón donde todo había comenzado 3 meses atrás. Solo que ahora sobre la mesa no había pergaminos con nombres, no había libros, solo 2 copas y una jarra de vino. Señor Bastien, siéntese. Brindemos por el final de la aventura. Él se sentó. Ella sirvió el vino, oscuro, espeso. Así que hemos perdido, dijo Ágata alzando la copa. Nosotros. Sonrió él con amargura. Pensaba que había perdido yo solo. No, señor, yo también he perdido. Acepté una comisión y no cumplí el trabajo. Eso es malo para la reputación. Chocaron las copas y bebieron. ¿Quiere que le diga la verdad? Ágata dejó la copa sobre la mesa. Vi que todo saldría mal ya en el segundo encuentro, con dona Isabela. ¿Por qué? Porque usted no buscaba una esposa, buscaba la salvación. Y el matrimonio no salva, señor. El matrimonio es simplemente un contrato entre 2 personas que acuerdan vivir juntas, nada más. Bastien se sirvió más vino. Entonces, ¿por qué continuó? ¿Por qué organizó los demás encuentros? Porque pensaba que lo comprendería usted mismo, y que aprendería a buscar no la salvación, sino simplemente a una persona. Quizá lo aprendió, en el último carnaval, con aquella mujer de blanco. Él levantó la cabeza. ¿Sabe de ella? Vi cómo salía del palazzo con el velo en las manos. Vi su rostro. Era usted diferente. ¿Cómo?
Vivo. Se quedaron sentados en silencio. En algún lugar tras la ventana cantaban. Un coro eclesiástico, una melodía lenta, triste. ¿Qué hará ahora, señor?, preguntó Ágata. No lo sé. Volveré a la finca. Viviré tranquilo. Leer libros, cuidar del jardín. Quizá me compre un perro, decía, y comprendía que esa vida ya no le asustaba como antes. Dejaré de demostrarle al mundo que tengo derecho a existir. Simplemente existiré. Ágata sonrió. Sabia decisión. ¿Sabe qué es lo más gracioso? ¿Qué? Todas esas novias, Dona Lucía, Isabela, Lavinia, todas se casaron con otros, con quienes estaban dispuestos a aceptar sus condiciones. Y todas son desgraciadas. Lucía consiguió el título, pero su marido la odia. Isabela se casó con un viejo rico que saldó las deudas de su padre y ahora vive en su casa como en una cárcel. Lavinia es un instrumento en manos de su tío, nada más. ¿Y Beatrice? ¿Beatrice? Ágata se sirvió más vino. Beatrice volvió con su comerciante. Hicieron las paces, pero la vi en la calle hace una semana. No se reía. Y una actriz que no ríe es un espectáculo triste. Bastien apuró el vino y se levantó. Gracias, señora Ágata, por la honestidad, por el intento, por todo. Ella también se levantó. Gracias a usted, señor Bastien. Ha sido un cliente interesante. He aprendido mucho de usted. ¿Qué? Que a veces la negativa también es una victoria. Él hizo una reverencia y salió. En la calle había oscurecido. El farolero encendía las luces, lenta y metódicamente, de un farol a otro. Bastien caminaba hacia casa pensando que mañana empezaría a hacer el equipaje. La finca estaba a 3 días de camino. Un lugar pequeño y tranquilo en una colina, con un viñedo y un olivar. Hacía más de un año que no iba. En casa le esperaba otro invitado. Alberto estaba sentado en el salón, en un sillón junto a la chimenea. Alto, de anchas espaldas, con un costoso jubón y un anillo condal en el dedo. Su hermano. El hijo legítimo. El heredero. Bastien. Se levantó cuando entró. ¿Recibiste mi carta? Sí. No quería venir, pero me pareció que debíamos hablar. No por carta. Bastien se acercó a la mesa y se sirvió vino. No le ofreció a su hermano. Este ya tenía una copa en la mano. ¿De qué hablar, Alberto? Todo está claro. He perdido. El juego ha terminado. No era un juego. Alberto dio un paso hacia él. Realmente quería ayudarte. ¿Ayudarme? Bastien sonrió con amargura. Querías comprobar hasta qué punto estaba dispuesto a humillarme por tu reconocimiento. Y te lo demostré. Muy dispuesto. Bailé, sonreí, negocié, hice todo lo que se me exigía, y aún así perdí. No perdiste, simplemente te negaste a jugar según las reglas de otros. Es lo mismo. Alberto dejó la copa sobre la mesa. No, hermano, no es lo mismo. Perder significa rendirse, y tú no te rendiste. Renunciaste al dinero, al poder, a todo lo que podías conseguir porque no quisiste venderte. Eso no es debilidad, es fuerza. Bastien lo miró. Ese rostro tan parecido al suyo, pero diferente. Seguro, tranquilo, acostumbrado a que el mundo le perteneciera. Es fácil hablar de fuerza cuando eres conde, dijo Bastien en voz baja. Cuando lo tienes todo, título, riqueza, esposa, reconocimiento. Y yo me he quedado sin nada. ¿Sin nada? Alberto negó con la cabeza. Tienes algo que yo no tengo, libertad. Yo estoy atado de pies y manos, deudas, obligaciones, la política de mi suegro. Ni siquiera puedo elegir dónde vivir. Tú sí. Puedes irte a tu finca, cerrar la puerta y no dejar entrar a nadie. Eso vale mucho, hermano. Bastien guardó silencio. Las palabras de su hermano eran verdad, y eso las hacía aún más amargas. Alberto se acercó a la puerta, pero en el umbral se volvió. No quería que todo saliera así, Bastien. De verdad quería ayudar. Simplemente no sabía cómo. Perdóname. Se marchó, y Bastien se quedó solo. Durante varios días estuvo haciendo el equipaje. El criado empaquetaba libros, ropa, las pocas cosas de valor. La finca era pequeña y no cabían muchas cosas. La última noche antes de partir, Bastien subió a la galería, una habitación estrecha en el piso superior donde su padre guardaba antaño su colección. Armas en las paredes, algunos cuadros, mapas antiguos.
Las ventanas daban a la ciudad, a los tejados, a los canales, a los lejanos campanarios. Bastien se detuvo junto a la ventana y sacó el velo del bolsillo. Lo desplegó, sosteniéndolo con los brazos extendidos. La tela blanca ondeaba con el viento que entraba por la ventana abierta. Un velo de novia. Símbolo de un matrimonio que no llegó a ser. O símbolo de un encuentro que fue real, precisamente porque no tuvo continuación. Pensó en la desconocida. ¿Quién era? ¿Por qué le habló? ¿La había inventado él en su desesperación o era real? Y comprendió que no importaba. Lo importante era lo que ella había dicho. Buscaba esposa como quien busca trabajo. Con condiciones, con negociaciones, con contratos. Pero las personas no son contratos. Tenía razón. Todos esos meses había buscado una solución. Una forma de convertirse en alguien distinto. Pero el problema no era la ausencia de esposa. El problema era que no podía aceptarse tal como era. Bastardo. Ilegítimo. Un hombre sin título, sin gran fortuna, sin gran futuro. Pero un hombre. Un hombre libre. Dobló el velo y lo guardó en el bolsillo. Luego miró la ciudad. Las luces en las ventanas. El humo de las chimeneas. La vida que continuaba a pesar de todo. Mañana se marcharía. Cerraría este capítulo. Empezaría uno nuevo. Tranquilo, sencillo, sin ilusiones. Y se llevaría el velo consigo. No como recuerdo de un fracaso, sino como recuerdo de que en algún lugar, en una única noche, había sido simplemente un hombre hablando con otro ser humano. Sin máscaras, sin tratos, sin regateos. Y eso había sido real. Abajo, en la calle, alguien cantaba. Un marinero borracho que volvía del barco. La canción era tosca, desafinada, pero alegre. La vida continuaba, siempre continuaba. Bastien cerró la ventana y bajó. En el rincón estaban las cosas, listas para la partida. Mañana el carruaje se las llevaría, y a él con ellas, lejos de esta ciudad, de estos juegos, de esta temporada. El baile de máscaras había terminado. Pero la vida, no. Se sentó junto a la chimenea y sacó un libro. Viejo, ajado, Petrarca, que en otro tiempo había leído Isabela. Lo abrió al azar. Bendito sea el día, el mes, el año, el instante en que por vez primera dirigí la mirada a esos hermosos ojos. Leía, y las palabras se posaban en su alma de manera uniforme, tranquila. Petrarca amó a Laura toda su vida y nunca estuvo con ella. Pero eso no hizo su amor menos verdadero. Quizá también Bastien buscaba desde siempre algo que nunca encontraría. Pero eso no significaba que la búsqueda hubiera sido en vano. Cerró el libro y miró el fuego de la chimenea. Mañana, el camino. Colinas, viñedos, una casita donde nadie lo esperaba. Pero donde sería él mismo. El reloj dio las 12 campanadas. La última medianoche en esta casa, en esta ciudad, en esta vida. Bastien se levantó, apagó las velas y subió a su habitación. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. En la oscuridad volvió a verla. La mujer de la máscara blanca, del velo blanco. Estaba de pie en la galería del palazzo y lo miraba. Luego se volvía y se marchaba, y el vestido blanco se disolvía en la oscuridad. Adiós, desconocido. Sea feliz, o al menos libre. No era feliz, pero era libre, y eso probablemente bastaba. Un año después, Bastien recibió una carta de Ágata. Breve. Señor, en la ciudad corrió el rumor de una mujer con máscara blanca. Dicen que apareció en el último baile de máscaras de la temporada pasada. Habló con varios hombres y luego desapareció. Nadie sabe quién es, pero todos aquellos con los que habló cambiaron su vida. Uno se hizo monje, otro se marchó al Nuevo Mundo. Un tercero escribió un libro. Usted se fue a su finca. Quizá no era una mujer, sino algo distinto. Un ángel, el destino, la última oportunidad. O simplemente una mujer que también buscaba una salida. Cuídese. Ágata. Bastien dobló la carta y salió al jardín. Las uvas maduraban, las aceitunas se llenaban de jugo, el viento traía olor a mar. En algún lugar lejano, en la ciudad, continuaba otra temporada de bailes de máscaras. La gente buscaba, negociaba, esperaba. Y él estaba aquí, solo,
libre. Y llevaba en el bolsillo un velo blanco, la única prueba de que todo aquello no había sido un sueño.